Un gusto de saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en las reflexiones todos los días. Hoy día vamos a comentar 5 libros de ensayo. Correspondía hacerlo ayer lunes, porque todos los lunes hacemos comentarios de libros, pero ayer celebramos Halloween, es decir, la santidad vence, que fue la reflexión que hicimos en relación con Halloween, por eso lo dejamos para hoy. Mi biblioteca, que ustedes la ven todos los días, está dividida en secciones temáticas. En esta parte de al frente, que ustedes no ven, que me han pedido que haga un recorrido por mi biblioteca y en algún lugar, en un momento lo voy a hacer, que ya la tengo casi terminada en su orden. En esta parte de al frente tengo todos los libros de referencias, comentarios, diccionarios, etc. En esta parte de la derecha, aquí y allá, tengo colecciones especialmente de narrativa. Y luego tengo dividido en temas. Lo que más tengo en mi biblioteca son libros de psicología, que yo diría que es un tercio de mi biblioteca, libros de teología, que es otro tercio, y libros de ensayos, que tengo todo un anaquel de libros de ensayo. Y luego narrativa, que es toda esta sección de acá. Tengo muchos libros de narrativa porque la narrativa es básica. A través de las novelas y a través de la narrativa se han transmitido ideas extraordinarias a través de toda la historia. Ahora, cuando fui a elegir ensayos, tengo tantos ensayos que me gustaría comentar que tomé la decisión de tomar al azar los 5 primeros que me llamaran la atención, que me acordaba haberlos leído. Algunos les leí hace mucho tiempo. Y luego haré otros comentarios sobre otros ensayos porque tengo demasiados. Yo calculo que debo tener unos 500 ensayos. Así que es difícil que haga comentario de 500 porque hay algunos ensayos que no vale mucho la pena, pero hay otros que sí valen la pena. Voy a partir por un ensayo político, que lo leí, me lo regalaron en la primera, no diría yo, en la tercera visita que hice a Perú. Me lo regaló un amigo cubano que en ese momento vivía en Perú, también de apellido Núñez, aunque no éramos parientes, pastor bautista, que me llevó a hacer un recorrido, digamos, por Lima. Y en ese momento había un libro que estaba impactando, que se estaba vendiendo como pan caliente, y él me lo regaló, que es este librito, que fue escrito hace mucho tiempo. Se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. El título no es muy... Aquí tengo la dedicatoria para Miguel Ángel, en amor y cariño, en memoria de mi mejor amigo, porque él era muy amigo de mi hermano. Por eso cuando viajé me comuniqué con él. Era muy amigo de mi hermano que murió de joven. Este texto, que después se hicieron dos libros más sobre los mismos autores, escrito por Plinio Apuleyo, un escritor y periodista colombiano, por Carlos Alberto Montaner, un escritor y ensayista cubano, y por Álvaro Vargas Llosa, un escritor peruano, hijo del escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa. Este libro a mí me marcó. Es una crítica en realidad no es una crítica al hombre latinoamericano, es una crítica a la manera como los latinoamericanos han sido manipulados a través de la historia por simplemente no ser educados o no ser formados. Y hay una cantidad de cosas, no estoy de acuerdo con todo, porque evidentemente uno no va a estar de acuerdo con todo, pero es un muy buen análisis para comenzar. Es un viejo libro. Este libro fue publicado en el año 1996, pero los conceptos que están aquí vertidos todavía están vigentes, especialmente en los dos siguientes. Luego, un ensayo de historia. Hubo un tiempo donde leí mucho de este autor. Ya no recuerdo la última vez que leí un libro de él. He perdido varios libros de él. Llegué a tener 5 libros de él y ahora mirando en mi biblioteca solamente me queda uno.
¿Dónde quedaron los otros 4? No tengo idea. Me refiero al historiador inglés Paul Johnson. Este ensayo me gustó mucho, es un ensayo que se llama Creadores. Paul Johnson, que ha escrito la historia del cristianismo, la historia de los judíos, tiempos modernos, Estados Unidos, la historia, es un historiador muy criticado porque en algunas cosas es medio simplista, que en su afán de simplificar termina siendo simplón, que eso es una cosa que se critica mucho a Johnson, pero no deja de ser un autor interesantísimo. En este libro en particular, él analiza a grandes creadores de la historia. Hay otro que él hizo una crítica pero muy al límite entre la, ¿cómo se llama? Falacia ad hominem, que se llamó Intelectuales, que lo perdí. Ese libro me gustó mucho. Es una crítica a intelectuales. Esta no es una crítica, es una reflexión sobre grandes creadores. Chaucer, Durero, el pintor, o sea, el pintor, el creador de esas esculturas que están allí, Shakespeare, Johann Sebastian Bach, Turner y Hokusai, Jane Austen, la gran escritora inglesa, Pugin y Viollet-le-Duc, Víctor Hugo, el escritor, el genio francés, Mark Twain, el escritor norteamericano, Tiffany, Eliot, el poeta inglés, Balenciaga y Dior, grandes genios de la moda, Picasso y Walt Disney. Él hace una historia y además una crítica de estos creadores. Y de alguna manera con ellos narra la historia de Occidente de los últimos, yo diría, 3 siglos. Muy interesante. Un ensayo de historia de Paul Johnson. Un ensayo que yo lo recomiendo mucho, especialmente cuando he enseñado a educadores. En realidad, de este libro que les voy a mencionar, solo vale la pena realmente el primer capítulo. El resto, medio, tiene de todo. Eso no es un gran ensayista, pero el primer ensayo es genial. Me refiero a Robert Fulghum con su libro Todo lo que hay que saber lo aprendí en el jardín de infantes, que en realidad es su primer ensayo, y es un ensayo que ha sido leído y ha sido replicado y ha sido obligado a ser aprendido por muchísimas personas, y es una genialidad que se le ocurrió a Robert Fulghum, que es un escritor de esos escritores extraños que ha hecho de todo. Ha sido periodista, sociólogo, hasta pastor protestante. Y se le ocurrió de que todo lo más importante lo hemos aprendido en el jardín de infantes. Y yo hacía leer a mis estudiantes de educación esto, cuando enseñé alguna vez algún posgrado en educación, y no lo hacía leer el libro completo, sino el primer ensayo, porque, insisto, el resto hay cosas interesantes y otras muy, muy al estilo gringo, digamos. Los norteamericanos no se caracterizan por su profundidad. Pero esto es genial. Y voy a leerles una partecita. Dice, todo lo que hay que saber sobre la vida lo aprendí en el jardín de infantes. ¿Qué aprendí? Compártelo todo, juega limpio, no le pegues a la gente, vuelve a poner las cosas donde la encontraste, limpia siempre lo que ensucias, no te lleves lo que no es tuyo, pide perdón cuando lastimes a alguien, lávate las manos antes de comer, sonrójate, las galletitas calientes y la leche fría son buenas, vive una vida equilibrada, duerme la siesta todas las tardes, cuando salgas al mundo ten cuidado con el tráfico, tómate de las manos y no te alejes, permanece atento a lo maravilloso,
Los peces de colores, los hámsteres y los ratones blancos, e incluso la pequeña semilla del vaso, todos mueren y nosotros también. Y entonces recuerda una de las primeras palabras que aprendiste, la más grande de todas, mira. Todo lo que necesitas saber está allí en alguna parte de lo que aprendiste en el jardín de infantes, que me parece genial, que si lo recordáramos el resto de la vida tendríamos menos problemas. Un ensayo de sociología. Yo tengo varios libros de sociólogos, pero el que más me ha impactado en los últimos años es Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, que hizo el libro La vida líquida, pero también ha sido autor de La cultura como praxis, Vidas desperdiciadas, La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones, etc. Es un sociólogo tremendamente influyente. Este libro lo leí en un viaje interoceánico, un viaje entre Buenos Aires y Madrid. Son 13 horas, así que en el viaje me leí el libro completo. Siempre recuerdo de la lectura. Lo compré en Buenos Aires y lo terminé mucho antes de llegar a Madrid. Es un ensayo donde habla sobre los temores contemporáneos de la sociedad contemporánea. Y es un ensayo interesante. Y él menciona 6 grandes temores. El terror de la muerte, el miedo y el mal como elemento, el horror de lo inmanejable, que hoy día están usando eso para manejar a la gente, los terrores de lo global, hacer aflorar los miedos y, en el último capítulo que me parece genial, pensamiento contra el miedo. Un muy buen ensayo de Zygmunt Bauman. Y finalmente mi ensayo preferido, el que he leído creo unas 5 veces. Escrito por un educador que ya murió, ítalo-norteamericano, Leo Buscaglia. Este librito, Vivir, Amar y Aprender, es un libro genial. Es un libro muy fácil de leer. Es un ensayo sobre el amor y es un ensayo sobre la educación que vale la pena. La educación que transforma, la educación que promueve una idea de la vida distinta. Él habla del amor como modificador del comportamiento, llegar a ser uno mismo, la búsqueda del propio ser, lo esencial es invisible a los ojos, haciendo un guiño a Saint-Exupéry, puentes, no barreras, el arte de ser plenamente humanos, los hijos del futuro, tu yo íntimo, escoge la vida, enseña la vida, hablando del amor juntos, el yo negativo. Fíjense cómo está el libro, está todo ajado. Voy a tener que conseguirme otro, pero lo conservo porque es un libro muy lindo. Yo tengo la costumbre de firmar y poner al final del libro la fecha cuando lo leí. Esto lo terminé de leer el 28 de octubre del año 1989. Es un libro que se publicó originalmente en 1982, pero es un libro que sigue vigente. Los educadores, los padres deberían leer este libro, debería ser obligatorio leerlo. Vivir, amar y aprender, porque la lección más importante de vida que debería darle a nuestros hijos y a nuestros educandos es que el amor es la base de la vida, de la sociedad, y no hay posibilidad de vivir de otro modo que no sea centrados en el amor a sí mismo, amor a los demás, etc. Un muy buen libro, un muy buen ensayo. Ahí tienen 5 ensayos para entretenerse, para agregarle extensión a quienes creen que son muchos libros, pero no te estoy invitando a que los leas todos, te estoy invitando a que escojas aquellos que pueden de alguna manera contribuir al legado de literatura que deberías leer. Ha sido un gusto de saludarles, que tengan un muy buen día. Les habló el doctor Miguel Ángel Núñez.